de México presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Buenas noches a todos, qué gusto saludarles. Yo soy Karim Goudiaby, el conductor del programa Inversiones Inmobiliarias aquí en Imagen Radio y TV Multicast. Es un gusto saludarles como cada día de la semana. Les acompañamos de lunes al sábado para hablar del sector inmobiliario en todas sus componentes. Nuestra pasión aquí es ayudarles a cada uno de ustedes a entender cómo opera este sector, a poder inspirarse, por supuesto, a invertir y también a entender cómo poder desarrollar una carrera exitosa en este sector. Me acompañan cada semana invitados de lujo que vienen a compartir un poco de su cotidiano. Esta noche no será nada diferente. Tendremos con nosotros en la primera parte del programa a la maestra pues Marcela Heredia Izquierdo. Ella es la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción aquí en la Ciudad de México y ha venido con nosotros en el programa ya varias veces a platicar un poco de las estrategias de colaboración con los diferentes actores relacionados a la construcción que necesitan y tienen un rol tan importante, por supuesto, en crear viviendas asequibles, viviendas sustentables. Y vamos a platicar de estos asuntos con ella. Pasaremos un poco de tiempo platicando de cómo poder hacer carrera en el sector inmobiliario con Juan Carlos Moreno, el director de la Masterclass Inmobiliaria. Y la segunda mitad del programa la vamos a dedicar a entender cómo podemos invertir de manera inteligente, cuáles son las grandes palancas de la inversión, cómo elegir un proyecto de manera inteligente y vamos a tomar algunos ejemplos muy concretos. Como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram. Les invito particularmente a descargar la guía del inversionista que hemos desarrollado para ustedes. Es totalmente gratuita. Solo tienen que comentar con la palabra inversiones en cualquiera de las publicaciones. Vamos a arrancar ya de lleno. Un gusto tenerte con nosotros de nuevo. Un gusto, Marcela. Gracias por estar con nosotros, pasar este tiempo a explicar todo lo que sucede en materia de construcción. Y sabemos que es un sector tan importante para la economía mexicana. Bueno, están sucediendo muchísimas cosas. De entrada, pues estamos viviendo un cambio que trae continuidad. Entonces estamos viendo cuáles son las novedades que están pasando, ¿no? Bien, a veces esto es lo que vamos a hacer, porque para los que no te han escuchado el jueves por la noche, vamos a explicar qué es la CEMIC, vamos a explicar un poco cómo llegaste, por supuesto, tú al sector de la construcción, y después vamos a entrar un poco en materia, intentar determinar cuál es un poco la dinámica de la construcción y llegaremos a los proyectos, las grandes prioridades, por supuesto, que tienen en la Ciudad de México. Sí, tu cámara es esta, allá, la que te está mirando con ojos así de, ¿sabes? Y a todos los que están con nosotros, por supuesto, en la tele, que nos ven cada noche, un gusto, por supuesto. A ver, platícanos un poco de la CEMIC. Bueno, la CEMIC es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Tiene 72 años de haber sido creada a nivel nacional y yo tengo el gusto de presidir el comité directivo de la Ciudad de México. Nuestra función es representar al gremio y además colaborar con los 3 niveles de gobierno para que esta industria y esta ciudad sean cada día mejor y podemos lograr avanzar y tener esa ciudad que todos queremos y que todos soñamos, ¿no? Yo llevo ya 1 año y medio como presidenta de la CEMIC Ciudad de México. Tengo además el gusto y el placer de ser la primera mujer en tener este cargo aquí en esta ciudad. Antes de nuestra presidenta, ¿ves? No, antes no, en CEMIC Ciudad de México como presidenta del comité directivo de la CEMIC Ciudad de México. No, por supuesto que... ¿Ha habido mujeres presidentas de la CEMIC o no? Presidentas de la CEMIC Nacional, nunca. Okay. Nunca. Oye, y presidenta de la CEMIC Ciudad de México, yo soy la primera. La primera, bien, pues siguiente etapa. Entonces, no creo que... Ay, Dios santo, esto de verte así con estas greñas está terrible. Pero bueno, no importa. El tema, no venimos a hablar de peinados, venimos a hablar de construcción. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Y entonces ahorita, lo interesante de la CEMIC es que representamos a los empresarios de la construcción. No todos son constructores, varios se dedican a distintas ramas de la construcción. Hay varias empresas inmobiliarias, pero no nada más son empresas inmobiliarias. También representamos a empresas, de infraestructura, ¿no? Proveedores, carreteras, infraestructura social, puentes, agua, estructuras de reos, de todo. ¿Sabes? Es una cámara que agrupa a
cualquier persona que esté en cualquier sector de la industria de la construcción. Sí. Tenemos comités. Tenemos un comité directivo, entonces dentro de cada comité directivo hay un vicepresidente y hay coordinadores de diferentes áreas. Por supuesto tenemos el grupo de jóvenes empresarios, tenemos incubadora de negocios, hídrico, vivienda, tenemos un grupo de mujeres construyendo, por supuesto, que se lo fundé hace ya casi 5 años, no es cierto, como 4. Antes había habido alguno, pero como que no había podido fructificar y ahorita como que ya cada vez está más sólido. En fin, todas las áreas que nos podemos imaginar y seguramente siempre faltarán más porque es una industria muy rica y muy interesante. Y todo el tiempo estamos tratando de buscar oportunidades de negocio y unirnos con las otras áreas, otras cámaras, institutos, colegios, para trabajar en algunas iniciativas que creemos que van a hacer que esta ciudad sea cada día mejor. ¿Y tú particularmente en qué segmento de la construcción o de la industria tú te enfocas? Bueno, yo como empresa, ¿sí? Nosotros vemos gerencia de proyectos, supervisión, temas hídricos y, mantenimientos menores y remodelaciones. ¿Y desde siempre quisiste estar en el sector de la construcción? No, Karim, yo siempre he dicho que yo llegué como el burro que tocó la flauta. Sí, no, pero es súper interesante e inspirador también para todas las niñas o, por supuesto, señoritas que nos están escuchando y que dicen, ¿sabes qué? Pues yo también quise estar en este sector, pero pensaba que no era un espacio para mí y en realidad tú eres un ejemplo de que, pues sí, y más con este grupo de mujeres construyendo, pues hay cada vez más representación y es bueno. No, cada día hay más mujeres en el gremio, definitivamente. Sin embargo, por ejemplo, hoy estuvimos en un evento con el próximo secretario Alejandro Encinas, con Inti Muñoz y con la próxima secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con Manola. Entonces nos decía Alejandro Encinas, es impresionante, hay casi puro hombre en esta industria, ¿no? Y después sí, casi, pero ya no. Sí. Entonces cada día estamos participando más y más y más mujeres y eso es muy alentador. Yo siempre digo que llegué como el burro que tocó la flauta por cosas de la vida, porque a veces uno propone y Dios dispone. Mi papá fallece, después fallece el socio a los 2 años y alguien tenía que entrarle al ruedo. Entonces me aventé desde el principios del 2012. Y ya ya vamos para 13 años en esta industria y bastante interesante, todo llena de retos, pero bueno, con satisfacciones muy lindas también. Me llama la atención también que ya están platicando, en realidad, conociendo al equipo que sucede, me imagino, al equipo actual. Y esto es bueno, es muy positivo, porque quiere decir que hay una transición muy proactiva y una voluntad de los nuevos titulares de entender cuáles son los grandes proyectos, retos, me imagino, del sector, ¿no? La verdad es que nosotros como CEMIG hemos tenido mucha suerte en poder colaborar tanto con el gobierno actual, con SOPSE, algo de SACMEX, obviamente Comisión de Reconstrucción, Protección Civil. Tenemos varios convenios de colaboración con algunas alcaldías también. Entonces hemos tenido éxito y hemos logrado algunas iniciativas que veníamos proponiendo. Entonces eso ha sido muy enriquecedor y ahorita es maravilloso porque este equipo que está entrando está buscando no nada más con la CEMIC, hace 10 días la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, hizo una reunión con cámaras, algunos colegios, asociaciones y bueno, éramos muchas personas para presentarnos a todo su gabinete legal, ¿no? Y entonces para ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que planean y esta voluntad de querer trabajar en conjunto para crear una mejor ciudad. Entonces la verdad es que a mí me pareció maravilloso y después de este acercamiento hoy justamente hicieron esta reunión que ya que estuvo enfocada nada más a vivienda. Entonces ahí colaboramos nosotros, Canadé Villadi y varios de nuestros afiliados que se dedican a vivienda para proponer cuáles pueden ser los temas que consideramos importantes para el desarrollo de la vivienda asequible que necesita esta ciudad. Y sabemos que hay muchos retos. La nueva ley de la vivienda que pues obviamente el jefe de gobierno aquí decidió pasar y que ha generado cierta incertidumbre o dudas en la cabeza de la gente. Hemos platicado de este asunto aquí en el programa a larga hacia. Tú, desde tu perspectiva, y sabemos que hay necesidad, por supuesto, de crear más viviendas asequibles, ¿qué iniciativas
en colaboración con el gobierno y la industria de la construcción, los desarrolladores, se deben de considerar para poder pues darle la vuelta a un fenómeno que hemos venido platicando y describiendo ya desde hace tiempo. Exacto. Pues mira, justo estas son algunas de las cosas que hemos estado planteando, no nada más con este gobierno, sino desde el foro de vivienda que se realizó anteriormente con el actual jefe de gobierno, Martí Batres, y también con Sedubi, Servimet y el Instituto de Planeación. Entonces, lo que sí consideramos que es crucial es la certidumbre jurídica. Reglas claras y que realmente esas reglas se mantengan. Estables. Sí, porque si no, las personas, ¿cómo pueden invertir si el día de mañana les cambian las reglas y entonces ya su patrimonio se cayó? Entonces, uno de los temas básicos es esta certidumbre jurídica. Sí. Y no nada más en temas de tramitología y normatividad, sino también en gobernabilidad. Sí. Porque de repente ya tienes todos los permisos, ya cumpliste con todo, que es bastante engorroso el trámite hoy por hoy, que de repente puedes tardar hasta más de 2 años en poder finalmente tener todo, para que de repente los vecinos decidan que pues eso no debe de hacerse ahí. Y entonces ya con la inversión hecha, los permisos listos, te cancelan todo y va para atrás. Entonces, Y esto sucede mucho. sí está sucediendo. Entonces yo sí creo que tiene... Y también debe de haber políticas de mitigación para que también los vecinos se den cuenta que no es tan malo tener un desarrollo al lado, ¿no? O sea, siempre que tenga ciertos límites, que puede haber medidas de mitigación, y ese es el otro punto que nosotros tenemos que impulsar, que son soluciones integrales a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque al final de cuentas necesitamos hacer inversiones y una planeación a largo plazo en agua, en movilidad, en infraestructura urbana, porque solamente así los vecinos se van a sentir menos amenazados. Sí, cuando llegue un invadidos puedo desarrollo. entender, pero al mismo tiempo la ciudad es una ciudad muy plana, si lo piensas. Tan plana, con 20 millones o más Esto de que decimos personas. que son chaparros, Exacto. ¿no? Y dices, pues, ayer estuvimos platicando aquí en el programa del hecho de que, pues, la movilidad en la ciudad y el transporte público es muy bueno, es vasto, es amplio, pero a lo largo de los grandes corredores de transporte, muchas veces encuentras edificios de 2 o 3 pisos o casas a veces de 1 o 2 pisos y dices, oye, pues, en realidad, aquí podrías comprar este predio y construir un desarrollo de 10 pisos. De 10 pisos. Sí. Y automáticamente estarías creando vivienda asequible. O inclusive de 5 o 6, ¿no? Pero sí, otro de los temas que se han comentado mucho es el verticalizar esta ciudad, ¿no? Porque deje de ser una ciudad tan chaparra. Pero, entonces, para eso se tienen que cambiar los usos de suelo. Y perdóname que lo pregunte de manera tan inocente, pero fundamentalmente, ¿cuál es la dificultad en cambiar el uso de suelo? No es algo tipo, pues aquí necesitamos vivienda, era, no sé, H2, pues ahora va a ser H5, y ya está, o lo que sea, y lo que te permite realmente fácilmente cambiar. ¿Por qué es tan complicado? Uno de los temas que traemos, que también ya es como ¿cómo se llama esto? Urbano, cuando ya te quedas con una idea que tal vez ya no es, ya está caduca, es este tema de que pues estamos en una zona de sismos. Sí. Y entonces, ¿qué tanta altura puede tener eso, así. Entonces, temas de seguridad. Entonces puede haber un tema de seguridad. Okay. También hay ciertas colonias que fueron diseñadas originalmente a tener ciertas alturas. Y entonces, por ejemplo, París, tú lo sabes perfectamente, no pasas de 4 pisos, ¿no? Es cierto, pero París de cierta manera es una ciudad donde tienes efectivamente reglamentos de construcción muy claras y hay 2 torres en París, entonces no hay muchas. Pero crearon barrios como el barrio de afuera, el barrio de la Defensa, que es un barrio importante, donde tienes 50 torres. Y decidieron por temas, me imagino, entre estéticos y lo demás. Pero tomas Chicago, tomas, por supuesto, Manhattan, y muchas ciudades tienen en realidad una construcción vertical. Sao Paulo es un ejemplo muy, muy concreto aquí Tokio, en la zona. Exacto. Mira que también tiene cuestiones sísmicas, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya existe la tecnología y la capacidad de tener edificios mucho más altos sin que sea riesgoso, obviamente siguiendo cierta normatividad que es necesaria. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar un poco de aire porque vamos a ir al corte y no quiero interrumpirte en esta línea de pensamiento. Estamos contigo, Marcela Heredia Izquierdo, la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias por estar con nosotros. Vamos al corte y regresamos.
Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Regresamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Un gusto estar con ustedes. Son las 9:18 aquí en la Ciudad de México. Estamos en el estudio de Grupo Imagen y TV Multicast. Estamos platicando con Marcela Heredia Izquierdo, la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias por estar con nosotros. Representas la delegación de la Ciudad de México aquí y platicábamos justamente un poco de los retos de la verticalización de la Ciudad de México, de la planeación y de la colaboración con el gobierno. En tu introducción, Marcela, decías, es un nuevo equipo, pero con cierta continuidad. Exacto. Y siento cierta positividad, entusiasmo desde tu perspectiva, tomando en cuenta que venimos de un momento que no ha sido fácil, por supuesto, para el sector de la construcción. Sí. El COVID ha sido muy importante, pero al mismo tiempo hubo grandes obras de infraestructura. ¿Qué deseas para los próximos 6 años, quizás para el sector de la construcción aquí en la Ciudad de México y, por supuesto, a nivel nacional, si tienes una visión ahí un poco más global? Pues mira, lo que pasa es que yo ahorita no puedo hablar de nacional, sí, porque pues para eso tenemos un presidente nacional, entonces que hemos recibido aquí varias veces, sí. de hecho. No, y de hecho ya cambió, entonces Sí. tienes Sí, que invitar a Luis Méndez, luego. Luis también. Okay. A Paco le mandamos un saludo, por supuesto, exacto. pero a Luis también vino aquí Sí. muy amable, nos ayudó a entender. Pero siempre es interesante tener tu perspectiva. Si quieres, nos enfocamos en la Ciudad de México. Pues como nosotros hablamos por parte de CEMIC, entonces tenemos que más o menos seguir esos cánones. Sí. Pero como Ciudad de México, pues nosotros hemos estado haciendo muchas propuestas a la que va a ser jefa de gobierno, que es Clara Brugada, y desde antes a los candidatos, o sea, en Cámara fueron Salomón Chertoriski, fue Santiago Taboada, también fue Clara Brugada, y fueron algunos alcaldes con sus equipos de trabajo. Básicamente creemos que para que esta ciudad realmente pueda aspirar a ser una mejor ciudad, tiene que haber planeación. Uh-huh. Y esta planeación tiene que ser 20, 30 años mínimo, uh-huh, ¿no? Pero es parte de lo que se quiere hacer. El Instituto de Planeación realmente tiene que reactivarse y fortalecerse. Finalmente, hacer tanto el PEGOT como el PGD, que es importantísimo, porque si no tenemos una base planeación a largo plazo, pues no podemos aspirar a nada. Hay 4 temas que son fundamentales, que es el hídrico, movilidad, vivienda e infraestructura, uh-huh, ¿no? En general. Y esto tiene que ir de la mano de temas sustentables y temas tecnológicos. Entonces, eso es las bases de lo que tiene que ser esta ciudad y la planeación. El diagnóstico, te diría que está bien planteado. Sí. Todos creen efectivamente en el hecho de que pues, hay retos hídricos importantes, los hemos platicado, hay retos de movilidad importantes, es una de las ciudades con mayores atascos del mundo, hay retos de vivienda asequible, lo platicamos. Y decías que nos faltaba uno en infraestructura. De infraestructura, por supuesto. Y también infraestructura social, ¿no? Hospitales, escuelas, exacto, todo el tema de las estructuras de las escuelas, de los hospitales para que sean seguras, en fin. Ahora, ¿cómo acompañar justamente al gobierno a tener esta visión 2030? Es algo que he escuchado muchas veces en países en el Medio Oriente, en China, hay esta visión, hasta en Estados Unidos, cuando Biden llegó al poder, pues decidió un paquete de inversión en infraestructura muy importante. ¿Qué sentimiento tienes al respecto de esta voluntad justamente de crear esto? ¿O qué retos hay para poder llegar allá? Es que los retos son enormes, pero yo sí creo que tendríamos que hablar de cada cosa en particular, ¿no? Por ejemplo, en el tema del agua, pues se tiene que revisar todo lo que son los ductos, tanto de agua potable como de drenaje. Se están rompiendo, hay muchísimas fugas. Sabemos que el problema de fugas es muy importante, pero además llevan 6 años trabajando en una plataforma única de drenaje y agua potable. Esto no nada más debe ser Ciudad de México, esto tiene que ser a nivel metropolitano, se tiene que homologar con el tema, con Estado de México, con Hidalgo, al menos con esos dos, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas es un sistema hídrico. Tengo entendido que están a punto de anunciar un programa sectorial
de agua para toda esta región, lo cual tiene que ser y debe de ser. Obviamente un tema de circularidad en el agua, también como usuarios. Nosotros tenemos que aprender a reciclar nuestra agua. Nosotros no tenemos no hay necesariamente mucho trabajo, ¿no? Mucha educación que hacemos hacia el público en reciclaje de la basura, por ejemplo. Casi no hay reciclaje ni triaje de la basura, ni normas o normatividad para obligar en la construcción, por ejemplo, en casas individuales a crear sistemas de reciclaje de agua. Exacto. Entonces, en casas individuales no se está usando, y además yo creo que sí tenemos que empezar a meter más sistemas de potabilización, porque a fin de cuentas mucho de lo que se está extrayendo de los pozos profundos, pues necesitamos potabilizarlo un poco más. Entonces, bueno, está la parte del consumo. Yo sí creo que se tiene que segmentar un poco más las tarifas, porque estamos pagando demasiado poco. Entonces, si lo que quieres es beneficiar a un sector de la población que no le está llegando el agua, pues no lo estás beneficiando, porque ellos están teniendo que comprar pipas, porque en esa zona no llega el agua. Y el agua, donde sí llega, pues son zonas que tal vez no necesitan tanto subsidio, y no se está cuidando tanto el agua como debiera. Entonces, yo sí creo que todo lo que es el subsidio tiene que estar muy bien segmentado y muy bien diferenciado, porque si no, lo mismo está pasando en el metro. Todo el mundo paga muy poco, pero realmente a quién estás beneficiando, porque necesitamos meterle mucho más mantenimiento al metro, conectar el sistema de metro de la ciudad con el Estado de México, igual que todo el transporte, no debería estar partido, porque eso lo vuelve ineficiente y también lo encarece para toda la población que se está transportando. Nosotros somos 9 millones y entre 5 y 7 millones que van y vienen todos los días a estudiar, a trabajar y demás. Entonces son cosas que se tienen que empezar a hacer de forma metropolitana. Creo que ese es uno de los objetivos de hacer una secretaría de planeación y ordenamiento metropolitano. Retos importantes, entonces. Son muchísimos. Y señala la importancia del sector de la industria y de la construcción, por supuesto, de la industria de la construcción, debería decir, perdón. En México representa un peso importante en el PIB y el gobierno tiene un rol importante en estimular justamente este sector para que cree un mejor México y que cada uno en su trinchera pues pueda justamente aportar mucho al país. Entonces, y a la ciudad. Realmente se quiere invertir mucho, pero también tenemos que ver hasta dónde alcanza, y entonces ahí sí se va a tener que utilizar otros recursos, APPs, PPS, realmente financiamientos distintos si queremos, si el gobierno quiere llegar a lograr toda esa inversión que están planeando, ¿no? Tanto en metro como en vialidades, como en agua, como en vivienda. En vivienda quieren hacer 200,000 viviendas nuevas, ¿no? o acciones de vivienda. Entonces realmente por eso yo creo que también se está promoviendo toda esta colaboración entre gobierno y sector privado. Y esto yo creo que es muy positivo. Tengo que decir que en los últimos 7 años que yo estuve aquí, 8 casi, escuchaba del reto de la vivienda, pero nunca escuché a un candidato y ahora la presidenta electa poner un número muy firme. Esta es la visión, es la ambición, es lo que queremos hacer, y crear 200,000 viviendas, hacer que el Infonavit esté involucrado en la construcción. Es ambicioso, pero al mismo tiempo en mi opinión, tiene que ser algo que debe de estar visto de manera muy positiva, porque también podría haber hecho nada, y si quizás otras soluciones podrían estar contempladas. A mí se me hace que esta proactividad, este voluntarismo es positivo. No, definitivamente. Bueno, también quieren hacer 100 utopías, ¿no? Pero yo creo que todo eso es maravilloso, pero primero que nada tenemos que atacar el tema del agua. Y eso tiene que ver también mucho con que dejemos de sobreexplotar los pozos profundos, que la mancha urbana se deje de estar comiendo todas estas zonas de conservación, que es por donde podemos regresar el agua a los mantos acuíferos, ¿no? Todas las presas que están en el poniente también se tienen que echar a andar, volver a, seguir viendo lo del agua pluvial, que aunque sea insuficiente, pues va a ser muy bueno, y darle continuidad a algunos proyectos que también han sido buenos, ¿no? Lo de plataforma que te comentaba del agua y de agua potable es importantísimo, porque ya te da un diagnóstico mucho más claro de cómo están las redes en todos lados, de dónde se está fugando, y eso también te ayuda a planear y a definir las acciones. ¿Qué porcentaje del PIB se invierte en la construcción? Hay una estadística, ¿no?
en materia, es decir, o cuál es el volumen de inversión que el gobierno dedica a la construcción en México y que debería realmente de estar invirtiendo para poder tener resultados mucho más interesantes? ¿El doble, el triple de lo que se invierte? Tendríamos que estar invirtiendo como 3 veces lo que está invirtiendo. Entonces sí hay un desfase. A nivel nacional, pero nacional. Es un dato que leí creo que hace poco y era algo así. Sí, un desfase importante, entonces, un déficit aquí importante. Aquí también se está planeando en Ciudad de México invertir bastante. En este sexenio se invirtió muchísimo en diferentes aspectos. Sí, obviamente en los pilares, en el tema de Chapultepec, en agua también se ha invertido algo, pero son tantos los retos de esta ciudad que de repente parecería que no alcanza. ¿No? Es una ciudad país. Cablebús, en fin. Es una ciudad país, siempre es complicado. Ahora, regresemos a la CEMIC, porque me gustaría dar la oportunidad. Me preguntabas a mí, oye, ¿por qué no eres parte de las organizaciones? Pues ya me sembraste la semilla, igual te contacto después. Pero si alguien quiere saber más, por supuesto, de la CEMIC, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, está la página cemic.com.mx, por teléfono también, si tú te metes, en Twitter, también está, bueno, ya no es Twitter, ahora ya es X, sí. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, está tanto la página nacional como la página Ciudad de México, justamente, pues siempre estamos tratando de hacer grupos de trabajo, ¿no? O sea, también es un tema de networking, de hacer amigos, de tener un fin común, de tratar de hacer mejor las cosas. Y ahí te van a encontrar. Con esto nos vamos a separar. Exacto. ¿Okay? Ya es tiempo para nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias, Marcela. a ti. No, un gusto. Marcela Heredia Izquierdo, la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Delegación Ciudad de México, gracias a ti. Vamos al corte y regresamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Regresamos.